Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que hoy se ha titulado Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Primera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está, Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, nuestro Señor Jesucristo, siendo el creador del oro y la plata, sumo sacerdote, cabeza de la iglesia, maestro, enseñó el servicio a Dios sin avaricia. Una cosa es la necesidad del dinero para suplirse y otra es adquirirlo para guardarlo en bancos y atesorarlo en bienes. Esto es para los que lo administran en gran cantidad. Acuérdate que desnudos llegamos del vientre y desnudos nos vamos del mundo. Si no hemos traído bienes a este mundo, no podremos tampoco sacarlos. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Escucha con atención lo que nos dice aquí el Evangelio de San Lucas, la palabra del Señor, refiriéndose al alumbramiento de María en Jesús, o teniendo pues a Jesús. Y dice aquí que María dio a luz a su hijo primogénito, el primero de varios hermanos, escúchalo bien, y lo envolvió en pañales. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, desnudo, llegó del vientre. Y la Virgen María pues lo envolvió en pañales, así como nos ha pasado a todas las personas que hemos nacido en este mundo. Y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un cajón donde comen los animales. Mira, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es el mesón? Un lugar para albergar a los viajeros. Entonces prácticamente que nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre y fue puesto sobre ese cajón donde se alimentan o comen los animales. Se hizo pobre, como dice la palabra. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, del verso 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los de los que están, que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Escucha con atención la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de San Lucas. Dice aquí que yendo ellos, o sea, Jesús y la gente que lo seguía, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ese seguir a donde quiera que vayas es un seguimiento incondicional. Escúchalo bien, porque así debe ser con Dios. Y lo otro es que seguir quiere decir imitar a Cristo. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no tiene dónde recostar la cabeza, o sea, no tiene una habitación. Jesucristo se despojó de toda comodidad, como quien dice, a este hombre que le propuso que incondicionalmente lo seguiría, le dijo: pues yo me he despojado de comodidades, los que me siguen deben de ser igual a mí, si es que me van a imitar. Y dijo a otro: sígueme, como quien dice, imítame. Este hombre le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces mira, le puso como condición, cuando Jesús le dijo: sígueme, ir a enterrar al Padre. Y nosotros sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el que ame más a Padre que a Dios, pues no es digno de Dios. O sea, este hombre quizás no iba a tener la dignidad para seguir a Dios en el sacrificio de sus seres queridos. Además, pues él le deja como condición: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque inclusive este hombre podía ser salvación para ese padre. Pero cuando ponen como condición trabas y que primero es la familia, primero es el padre, pues de seguro que muertos quiere decir destitución del reino de Dios. Primero, como no es digno, pues va a perder el alma de este, y segundo, muy posiblemente el alma del padre, porque la muerte es precisamente destitución del reino de Dios. Y entonces por eso le dice Jesucristo: tú ve y anuncia el reino de Dios, que conforme a la necesidad de tu padre, pues así mismo vas a tener la oportunidad de compartirle el evangelio, de compartirle la palabra, y te vas a salvar tú, y quizás también vas a salvar a tu padre. Mira. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero, o sea, ya una condición: déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Mira, cuando la palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira, entonces cuando es para servicio al Señor, primero nos tenemos que despojar de comodidades, y segundo, que la misma gracia que recibimos nosotros puede ser para nuestros padres y para todos los que puedan estar en nuestra casa, para toda nuestra parentela. De allí que es muy importante entender el mensaje de Dios. No es locura que Dios diga en la palabra que el que ame más a padre, a madre, a hijo, a esposa, más que él, no es digno de él. No, sino que si nosotros procuramos salvarnos, recibir la gracia del Señor, nosotros podemos ser esa luz, ese lazo, ese instrumento para que Dios salve a nuestra familia completa. Escúchalo bien, por favor. Y Jesús le dijo: mira, a este último: ninguno que poniendo su mano en el arado, o sea, su mano en la obra, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Por qué no es apto para el reino de Dios? Porque estas personas que están más pendientes de la familia,
que la gracia que puedan recibir a través de Dios, fácilmente se apartan del camino del Señor, se apartan de su justicia, de la rectitud, de la verdad, de lo que es por toda razón. Mira, escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del verso 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Mira, más que los profetas, apóstoles, pastores se llenen de bienes, pues Dios cubre sus necesidades precisamente con las ofrendas del pueblo que cree en el Señor, como dice aquí en el Evangelio de San Lucas. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Mira, ¿cómo lograba esto? Pues a través de las ofrendas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, porque es una enseñanza para sus apóstoles, para sus pastores, para sus profetas, que están dispuestos a imitar a Cristo. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades por el Señor, y las nombra, dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Intendente quiere decir que esta mujer tenía un cargo superior en servicios económicos. Mira, nombra a otra, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, le ofrendaban a nuestro Señor en la utilidad de sus ganancias, en sus beneficios y en sus fortunas. Vuelvo y te digo, con ofrendas. El Señor enseña a sus seguidores, a los que predican el Evangelio, que deben de hacer la obra con las ofrendas de los demás, con los que creen en sus milagros, como la liberación de demonios, como la sanación de enfermedades y muchas cosas más. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 70. Cuestiona a nuestro Señor aquí en el Evangelio de San Juan: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Mira, tremendo. Dice aquí el Señor Jesucristo que Él fue el que escogió a los 12 apóstoles. Pero uno de ellos, refiriéndose a Judas Iscariote, es diablo. ¿Por qué el Señor lo trata de diablo? Porque tenía en su corazón el pecado de la avaricia. Estaba bajo la influencia del maligno. Luego, a estas personas, a estos apóstoles, pastores, profetas, que tienen un corazón como el de Judas Iscariotes, en donde hay avaricia, entonces, ¿de qué, pregunto yo, de qué le han servido las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote y maestro? Y uno ve que este pecado es uno de los más grandes cometidos en los líderes del Evangelio, porque por este pecado muchos dudan y no creen en el Señor. Pastores llenos de riquezas, llenos de bienes terrenales, inclusive con ganado y animales de raza, pagan a los mismos discípulos, llevan y los emplean. Mira, entonces están siendo igual que los ricos, cuando el testimonio de la ayuda a los pobres tiene que empezar por la iglesia. La justicia a los pobres tiene que empezar por los apóstoles, por los pastores y por los profetas. De allí que el mundo dude mucho de la iglesia del Señor. Que el Señor nos dé entendimiento en estas cosas y nos llene de gracia. Amén.